Bienvenidos a este video tutorial. Hoy aprenderemos sobre lo que son niveles de aislamiento. Este video ha sido realizado en el curso de base de datos 2. Soy estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Mi nombre es Biliezer Velázquez Pérez. El ingeniero que imparte el curso se llama Iván de León. En esta oportunidad podemos explicar lo que son niveles de aislamiento y ejemplificar cada una de las formas de lectura en base de datos, ¿verdad? Entonces, para entender mejor los términos y entender mejor de lo que se trata el video tutorial, he definido algunos conceptos en las siguientes presentaciones para que de igual forma podamos explicar muy bien los ejemplos. Se dice que aislamientos en base de datos es una propiedad que define cómo y cuándo los cambios producidos por una operación se hacen visibles para las demás operaciones concurrentes. Aislamiento es una de las 4 propiedades de base de datos que son aplicables a una base de datos transaccional. Las siglas que podemos observar acá significan atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Qué es lo que tiene que llevar una base de datos como propiedades para su buen funcionamiento y para que puedan tener una manipulación de los datos exacta y no fallar en las consultas de los registros que tenemos almacenados en nuestra base de datos? Esto con respecto a la definición de aislamiento. A continuación explicaré lo que son los niveles de aislamiento. En el nivel más alto tenemos serializable. Especifica que todas las transacciones ocurran de modo aislado o dicho de otro modo, como si todas las transacciones se ejecutaran de modo serie. Esto quiere decir de que todas las transacciones tienen que ejecutarse una tras otra. Si el sistema de gestión de base de datos relacional hace una implementación basada en bloqueos, la serialización requiere que los bloques de lectura y escritura se liberen al final de la transacción. Del mismo modo, deben realizarse bloqueos de rango sobre los datos seleccionados con select usando where para evitar el efecto de las lecturas fantasma que a continuación o posteriormente estaremos explicando. Cuando se hace una implementación no basada en bloqueos y el sistema de gestión de base de datos relacional detecta una colisión de escritura entre transacciones, solo a una de ellas se le autoriza cometer. Esto es con respecto al nivel más alto de niveles de aislamiento. Todos los ejemplos serán realizados en Oracle. Hicimos una conexión con una llamada estudiantes que contiene una tabla que he creado para que podamos nosotros manipular y realizar nuestras transacciones y así poder ejemplificar cada una de las lecturas con respecto a base de datos. La tabla que se creó se llama estudiantes, que consta de 3 campos: y del estudiante, el nombre y la dirección. Empezaremos con lecturas sucias o en el nivel no comprometido. Una lectura sucia ocurre cuando se le permite a una transacción la lectura de una fila que ha sido modificada por otra transacción concurrente pero todavía no ha sido cometida. Las lecturas sucias funcionan de modo similar a las lecturas no repetibles. Sin embargo, la segunda transacción no necesita ser cometida para que la primera dé un resultado diferente. Lo único que se puede prevenir en el nivel de aislamiento lecturas no cometidas es que las actualizaciones aparezcan en desorden en el resultado. Esto es que las primeras actualizaciones siempre aparecerán antes que las actualizaciones posteriores. Marcaremos acá esta pequeña parte del párrafo para que podamos entender el siguiente ejemplo. Las lecturas sucias las ejemplificaremos con 2 transacciones. Ya nos dice aquí que la transacción
permite a una transacción la lectura de una fila que ha sido modificada por otra transacción concurrente, pero todavía no ha sido cometida. Y también podemos ver acá de lo único que se puede prevenir en el nivel de aislamiento de lecturas no cometidas es que las actualizaciones aparezcan en desorden en el resultado. Esto es que las primeras actualizaciones siempre aparecerán antes que las actualizaciones posteriores. Venimos en el ejemplo y en la transacción número 1 seleccionaremos los datos de nuestra tabla. Ejecutamos la consulta y nos aparecen todos los campos que hemos insertado y los registros que existen. Haremos una consulta de lectura sucia con el IDUNO, donde se hará una actualización. El nombre de Billy será reemplazado por Juan. Y ahí nos dice que una fila ha sido actualizada. Regresamos y aún haciendo la transacción no hemos sufrido ningún cambio. Acá podemos ver. Y es lo que nos marca acá. De que esto es que las primeras actualizaciones siempre aparecerán antes que las actualizaciones posteriores y que una fila que ha sido modificada por otra transacción concurrente pero todavía no ha sido cometida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos seleccionar una vez más nuestra consulta de nuestra tabla y aquí podemos ver de que Juan reemplazó el nombre de Billy, que tiene una dirección en Tacaná y que tiene 25 años. No ha sido cometida porque tenemos una función rollback que ha sido terminado. Como podemos ver aquí, había sufrido un cambio, pero ahora nosotros podemos realizar nuevamente la consulta y con la función rollback se rehace el cambio. Ha sido nuevamente reemplazado el nombre. ¿Por qué? Porque como tenemos acá la definición de que una fila que ha sido modificada por otra transacción concurrente, pero todavía no ha sido cometida. Este sería el ejemplo de lecturas sucias en Oracle. Muy bien. Ahora explicaremos cómo funcionan las lecturas no repetibles en un nivel de aislamiento comprometido. Nos dice que una lectura no repetible ocurre cuando en el curso de una transacción una fila se lee dos veces y los valores no coinciden. El efecto de lectura no repetible puede ocurrir en una implementación de concurrencia mediante bloqueos cuando no se efectúan estos al hacer un select o cuando los bloqueos se liberan nada más terminar la operación select. Cuando se usa el método, las lecturas no repetibles pueden aparecer cuando se relaja el requisito de que al cometer una transacción afectada por un conflicto, esta deba deshacerse. Veámoslo en Oracle. Tenemos nuestra tabla estudiantes. Ejecutaremos nuestra consulta de la transacción 1 y nos muestra el estudiante con el nombre Billy, con una dirección Tacaná, una edad de 25 años. Acá aún nosotros tenemos un dato sin repetirse y que aún no ha ocurrido la implementación de bloqueos. Cuando se efectúan estos al hacer el select, ahora recurrimos a nuestra siguiente transacción, que es una actualización que reemplazará la edad de Billy de 25 años por 24, que será del I3. Como hemos visto, Billy tiene 25 años, pero no tiene similitud o relación con el I3 al cual nosotros le hemos cambiado la edad.
confirmamos nuestra transacción. Y aquí podemos observar qué ocurre en la transacción. Una fila se leyó dos veces y los valores no coinciden, es completamente diferente. A eso nosotros le podemos llamar lecturas no repetibles. Otro de los niveles de aislamiento podemos encontrar lecturas fantasma o nivel de aislamiento repetible. Nos dice que una lectura fantasma ocurre cuando durante una transacción se ejecutan dos consultas idénticas y los resultados de la segunda no son iguales a los de la primera. Esto puede ocurrir cuando no se realizan bloqueos de rango al realizar operaciones select web. Para entenderlo de una mejor manera, seleccionaremos este párrafo y nos iremos ahora que donde nosotros haremos nuestras nuevas consultas para verificar el ejemplo de lecturas fantasma. La tabla con la que vamos a trabajar y hacer los ejemplos es la misma, estudiantes, por la cual ejecutaremos nuestra primera consulta de nuestra primera transacción. Acá nos muestra los registros que se encuentran en las edades de 10 a 30. Nuestra primera transacción es casi similar a la segunda transacción, y lo cual haremos una nueva inserción. Tenemos acá nuestros registros en esta parte de resultados de consulta, como anteriormente estaba. Insertaremos un nuevo campo, un nuevo registro para ver lo que pasa. Dice que se insertó una nueva fila y de que se confirmó. Mientras tanto, no nos aparece el nuevo registro. Hacemos la consulta de nuestra tabla y la persona Cristian de Argentina con 43 años se registró. Acá podemos entender lo que nos dice esta pequeña definición, de que una lectura fantasma ha ocurrido durante una transacción donde se ejecutaron dos consultas idénticas y los resultados de la segunda no son iguales a los de la primera. En conclusión, en los niveles de aislamiento en una base de datos pueden suceder varias lecturas, donde en un commit puede ocurrir lectura sucia, lectura no repetible y lectura fantasma. En real committed, en este nivel solo puede ocurrir lectura no repetible y lectura fantasma. En repetir read solo puede ocurrir una lectura fantasma. En serializable no existen las formas de lectura por ser el nivel más alto de aislamiento. Espero haberme explicado bien. Esto es siempre con el fin de enseñanza-aprendizaje en el curso de base de datos 2 de la Universidad Mariano Gálvez. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.